Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Lo conoces? Esta fue la experiencia de un joven llamado Saulo. Él se esforzaba por vivir un propósito justo y loable, pero estaba sinceramente equivocado. Su experiencia de un antes, un durante y un después también puede ser la tuya y la mía. Leamos Hechos 9:25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Un canasto se hace presente en un momento vital en la vida de Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo. Él mismo, en una de sus cartas en 2 Corintios 11:33, ratifica este suceso. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esto tiene un gran significado para ti y para todos nosotros, porque cada creyente tiene un canasto en sus manos. Con Dios hay un antes, un durante y un después. Un ejemplo bíblico es Saulo de Tarso, quien, de perseguidor de los cristianos, llegó a ser apóstol de Jesucristo. Leamos en Hechos 8:3. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. En Hechos capítulo 9, versos 1 y 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo perseguía a los cristianos. Él conocía las Escrituras y creía sinceramente que ese movimiento cristiano era peligroso para el judaísmo. Muchas personas hoy en día creen lo mismo, que el cristianismo descrito en la Biblia es peligroso para la religión que profesan, y así rechazan, persiguen o tratan de hacer algún daño a las personas que les anuncian a Jesucristo como su Salvador. Este es el caso de algunas personas. Entonces rechazan a Cristo por defender la religión que profesan, y al hacer esto están rechazando a Dios mismo. Pueden hacer esto pensando que así sirven a Dios. Es necesario que pidamos a Dios un cambio en sus vidas y posiblemente en las nuestras también. Sigamos con la lectura sobre Saulo en los versículos del 3 al 6. Dice así, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién eres, Señor? Cuando Saulo escuchó la respuesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues, Jesucristo sí había resucitado y estaba vivo y unido a su iglesia. Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo. Esto fue el derrumbe de sus convicciones. Esto cambió su historia. Jesucristo sí había resucitado y estaba vivo y unido a su iglesia. Dañar a los discípulos era dañar a Cristo mismo. La respuesta de Pablo en ese momento, Saulo, fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Significaba su rendición total, un cambio radical de vida y el inicio de su llamado como discípulo de Cristo. Aceptó que su vida ya no se regiría por sus propias normas, sino por toda la palabra del Señor. Al llamar a Jesús Señor, Saulo expresa su rendición incondicional ante Jesucristo
y la sumisión a su propósito soberano. Lo aceptó como Señor y Rey, con autoridad suprema sobre su vida. La Biblia presenta a Dios y sus propósitos. Nunca su propósito carece de un plan o propósito específico. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, el cristiano verdadero ama al Señor y desea cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó. Sin embargo, hay muchos creyentes que nunca han pensado en la importancia y trascendencia de poner su vida y su don al servicio de Dios y de su iglesia. Por lo tanto, ese don se mantiene guardado o inactivo. Nunca olvidemos que Dios te llamó a ti y a cada uno de nosotros con un propósito específico. Y ahora es el tiempo para vivir en el propósito de Dios. Por lo tanto, es tiempo que todos hagamos la misma pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero ahora pensemos, ¿cuál fue el propósito que Dios tenía para Pablo? Ten la seguridad de que el Señor también tiene un propósito para ti. En Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16 leemos: el Señor Jesús le dice a Ananías, refiriéndose a Saulo: Ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y de los versículos 17 al 25 sigue la narración. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En 2 Corintios 11:33, el apóstol Pablo ratifica este suceso: y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. En un canasto. Es que el canasto representa cómo Dios, algunas veces, usa herramientas sencillas para protegernos. Dios no creó un rescate espectacular. Usó un simple canasto para preservar a Pablo, un gran predicador y apóstol. Tú, tu familia y la iglesia son instrumentos escogidos por Dios con un propósito. Es necesario ayudarnos mutuamente para preservar nuestra vida y cumplirlo. Bajar en un canasto es vergonzoso. Esto nos enseña a dejar el orgullo a un lado y ser humildes para sobrevivir y cumplir el propósito de Dios. Hay personas con gran necesidad de Dios y Él quiere usar tu vida, donde Él quiera y como quiera. Saulo no podía escapar solo. Los discípulos de Damasco lo ayudaron. Dios usa a otras personas para salvar nuestra vida en tiempos de peligro.
Aunque los enemigos de Saulo vigilaban las murallas de Damasco, Dios permitió su escape porque el propósito de Dios para su vida apenas comenzaba. El apóstol Pablo fue transformado por Dios de perseguidor de cristianos a predicador de Cristo. Escribió cartas a varias iglesias, las cuales forman una parte esencial de la doctrina cristiana. Y fue sensible a la dirección de Dios. Se le llama apóstol de los gentiles. Llevó el mensaje del evangelio a los no judíos en gran parte del Mediterráneo y Europa. Lo que hizo Saulo e hicieron los discípulos, también nosotros debemos hacerlo para preservación de nuestra vida, la de nuestra familia, iglesia, comunidad y aún de la nación en la que vivimos. Tienes un canasto en tus manos. No lo sueltes, recuerda esto. Cada creyente tiene un canasto en sus manos. En algunas ocasiones tú mismo puedes estar dentro del canasto y necesitar la ayuda de alguien o algunos para proseguir. Otras veces puede ser alguien más que necesite ser librado de un peligro físico, social, moral o espiritual. Puede ser nuestra propia familia o alguien o algunos que necesitan ayuda para preservar su vida y seguir adelante cumpliendo el propósito de Dios para ellos. No sueltes el canasto. Nuestra vida y el propósito divino para nosotros está en las manos del Señor, no en las de amenazas externas. Dios permitió el escape de Saulo porque el propósito divino para su vida apenas comenzaba. El apóstol Pablo no olvidó el propósito del Señor para él. Leamos los versículos del 26 al 31. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba con denuedo en el nombre del Señor. Por lo tanto, después de escuchar todo esto, pienso que el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón y queremos concluir. Cumplir el propósito divino requiere valentía, dependencia de otros creyentes y humildad para aceptar el cuidado de Dios. Es vital mantenernos firmes en el propósito divino cuando enfrentamos dificultades o amenazas. Al ser bajado en un canasto, Saulo tuvo que renunciar a su estatus y control confiando en las personas que lo estaban ayudando. Esto nos enseña a aceptar la ayuda de otros y a soltar el control de nuestras circunstancias. Tienes un canasto en tus manos, no lo sueltes. Dios cumplirá su propósito en ti y en cada uno de nosotros si se lo permitimos y perseveramos en ello. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por recordarnos que tú tienes un propósito para nuestra vida. Perdónanos porque algunas veces lo olvidamos. Hoy te preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No queremos permanecer inactivos porque hay grandes necesidades en la iglesia, en nuestra familia y en la sociedad. ¿Qué quieres que yo haga? Te entrego mi voluntad para que se cumpla tu voluntad en mi vida. Señor, levántanos para proclamar tu amor, tu gracia, tu salvación y tu poder a un mundo tan necesitado de ti. Bendícenos, guíanos y respáldanos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.